Bien, pues este es el último vídeo de problemas de fracciones y ya para mí son los ejercicios más difíciles, que son los ejercicios que incluyen en el enunciado una expresión como y el resto, ¿vale? A ver qué significa esto. Por ejemplo, en una pequeña localidad de 420 habitantes, 3/5 partes son trabajadores. Del resto, el 75% está en edad de estudiar y los demás habitantes están jubilados. ¿Cuánta gente hay en cada una de las tres clasificaciones? Bueno, vamos a hacernos un esquema. Va a ser muy importante que podamos organizar todos los datos en un esquema para facilitarnos el resolver el ejercicio. Entonces, tengo una pequeña localidad con 420 habitantes. Sé que 3/5 partes son trabajadores, ¿vale? Pues estupendo, porque 3/5 de 420, lo puedo calcular, ya hemos aprendido, es 3/5 por 420, que es 3 por 420 entre 5, 250 trabajadores. O sea que de 420 habitantes, 252 son trabajadores. Por lo tanto, el resto, los que no son trabajadores, el resto son 168. ¿Cómo he sacado yo que son 168 los que no son trabajadores? Pues de dos maneras. Como eran 420 habitantes y 252 son trabajadores, pues lo resto me da 168. O bien, como 3/5 partes son trabajadores, pues 2/5 partes no lo son. 2/5 partes de 420 son los que no son trabajadores, ¿vale? Y resuelvo esto y también me sale 168. O sea que de cualquier manera conseguimos el resto. Bueno, pues del resto, el 75% está en edad de estudiar. ¿Cuánto es el 75% de 168? Lo hemos visto en el vídeo anterior. Es 75 entre 100 por 168, 126 estudiantes. Pues si del resto, de los que no eran trabajadores, de esos 168, 126 son estudiantes, pues los que quedan jubilados son 42. Una vez más, ¿cómo saco ese 42? Pues de dos maneras. O bien 168 menos los 126 que eran estudiantes, o bien, si el 75% de ese resto eran estudiantes, pues el 25% serían los otros, los jubilados. Puedo calcular el 25% de 168, que es 25 entre 100 por 168, y que también me sale 42. ¿De acuerdo? Para finalizar, si recuadráis los resultados, se lo ponéis estupendo al profesor, le facilitáis la vida y conseguís que todo sea alegría y bondad en el mundo. Otro ejercicio. De un curso sabemos que 1/4 parte de los alumnos no practican nada de deporte. De los que sí los practican, como si dijeran del resto, 2/7 partes prefiere el fútbol antes que el baloncesto. Si los que practican baloncesto son 30 alumnos, ¿cuántos alumnos hay en total en el curso? Bueno, para mí este es el ejercicio más difícil que puede haber, porque no me han dicho cuántos alumnos hay en el curso en total, ¿vale? Solo me dicen que al final resulta que los que sí practican baloncesto eran 30 alumnos, ¿vale? Entonces, si yo hago el esquema, no puedo empezar diciendo cuántos alumnos son en la clase. Entonces, lo que hago es esto. Del total de la clase, ¿vale? Sabemos que 1/4 parte no practica deporte. Entonces, si 1/4 parte no practica deporte, ¿qué fracción sí practica deporte? Pues 3/4 partes del total sí que practica deporte. Aunque como no sé el total, no puedo hacer operaciones ahora mismo. Tengo que ir arrastrando ese total, ¿vale? Sé que 3/4 del total de la clase sí que practica deporte. Bueno, de estos, ¿vale? 2/7 partes practican fútbol. 2/7 partes de esos que practicaban deporte, o sea, de esa 3/4 parte del total. Es que como no me han dado una cifra para empezar, todo se queda en frases sin poder hacer cálculos, ¿vale? Si 2/7 partes de esos practican fútbol, ¿cuántos practican baloncesto? Pues serán 5/7 partes de los que hacía deporte, ¿vale? Practicaba baloncesto. Y por fin aquí al final del ejercicio me dan un dato, que es el de 30. O sea que ese 30 son los que hacían baloncesto. Y ahora fijaos que esto es importantísimo, todo el recorrido que hemos hecho. Lo que viene a decir esto es que de una clase, que no sé cuántos alumnos hay, 3/4 partes hacen deporte. Y de esas 3/4 partes de la clase, 5/7 partes practican baloncesto. Y esos son 30 alumnos. Entonces mirad cómo voy a leer, porque esta es la clave del ejercicio. 5/7 partes de ese 3/4 del total que practica deporte, perdón, del total de la clase, son 30. Repito, 5/7 de los 3/4 del total son 30 alumnos, ¿vale? ¿Por qué lo escribo así? Porque ya sabéis cómo se traduce todo esto. 5/7 de
los 3 cuartos es 5 séptimos por los 3 cuartos. Del total es por total. Y son es igual a 30. ¿Veis cómo he conseguido que 5 séptimos por 3 cuartos por el total de la clase al final da 30? Y ahora ya es más sencillo. Para empezar, multiplico las fracciones de la izquierda. 5 séptimos por 3 cuartos pues es 15, 28 avos del total, o sea, por total es 30. Para despejar el total, ya sabéis, el 28 que divide pasa multiplicando y el 15 que está multiplicando pasa dividiendo y ya opero y me quedan que el total de la clase es 56 alumnos. Es un poco follón este ejercicio. Vamos a hacer otro, a ver si lo pilláis y luego veis el vídeo hasta que lo dominéis perfectamente. Hemos comprado un televisor y lo vamos a pagar en 3 plazos. En el primero hay que desembolsar 2/5 partes de su coste. En el segundo plazo, 2/3 partes de lo que queda, ¿vale? O sea que al principio pago una parte y luego de lo que queda, 2/3 partes. Y ya en el último plazo pagamos los 92 euros restantes. Es otro ejercicio difícil que hasta el final no te han dado el dato. No te dicen cuánto vale el televisor, no, te dicen que el último plazo es de 92 euros. ¿Cuánto costaba el televisor? Pues no sé cuánto costaba, de hecho es la incógnita, el precio del televisor, ¿vale? Nos va a pasar como antes, que hasta el final no tenemos números. Entonces, tengo un precio, que no sé cuánto vale el televisor, pero sé que en el primer plazo pagamos 2/5 partes del precio. Perfecto, ya está pagado, es 2/5 partes del precio en el primer plazo. Así que nos queda por pagar 3/5 partes de ese precio. ¿Veis? Nos quedan 3/5 partes del precio. Bueno, pues en el segundo plazo pagamos 2/3 de lo que quedaba. O sea, en el segundo plazo pago 2/3 de esos 3/5 que todavía no había pagado, ¿vale? Y por último, y por lo tanto, si he pagado 2/3 de lo que quedaba, todavía me queda 1/3 de lo que quedaba. Y ahora sí, ya por último, sé que ese dato final es 92 euros. Ese 1/3 de lo que quedaba son 92. Entonces, una vez más, señalo el camino, el itinerario que he seguido y hago esta frase. 1/3 de 3/5 del precio total, ¿lo veis? ¿Vale? 1/3 de los 3/5 del precio son 92 euros, ¿vale? Y ahora voy transformando las Ds en por. 1/3 por 3/5 por precio es igual a 92. Multiplico las fracciones de la izquierda, me da 3/15 por precio es igual a 92 y para despejar precio, pues el 15 pasa multiplicando, el 3 pasa dividiendo y al final me sale que el precio eran 460 euros. Si os sobra tiempo y queréis comprobarlo, empezáis el ejercicio poniendo 460 euros y vais calculando, pues he pagado 2/5 de esos 460, pues ¿cuánto me queda? Lo que sea. Vale, ahora me falta 2/3 de tal y cual, ¿vale? Repasad mucho estos ejercicios que no son nada sencillos.